Vamos a empezar como introducción, dando la definición de lo que es el sueño. Sabemos que es un estado de conciencia fisiológico irreversible de desconexión parcial en el entorno. Debe de cumplir con las siguientes características, que son principalmente la pérdida de la movilidad, que esta puede ser total o parcial dependiendo de la etapa del sueño en la que se encuentra. Tiene una postura corporal típica, va a haber una reducción de la respuesta a los estímulos externos, esto también dependiendo en la etapa en la que se encuentre, un aumento en el tiempo de reacción y cambios en la actividad cerebral. ¿Cuál es la importancia del sueño? Todos aquí sabemos que el ser humano pasa una tercera parte de la vida en estado del sueño o en estado dormido. Si bien se han descrito algunas funciones, algunas hay muchas que no las hemos confirmado y no las hemos descubierto, y sabemos que nos ayuda tanto en nuestro bienestar físico, mental y emocional, y que es un proceso de restauración esencial y necesario. Así como lo es el comer, como es el beber, el sueño es igual o de indispensable. ¿Para qué? Para que estemos regulados y equilibrados a nivel emocional, físico y tengamos nuestro estado de bienestar. Pero la cita, o sea, los estudios De que yo te forma pedí son para general, les antes voy de a la hablar cita un conmigo. poquito sobre lo que es. ¿Por qué no había fecha? ¿Por qué no por qué no tenía fecha antes? Estos estudios que tenemos, Ajá. precisamente para los niños. Pero los estudios se programan para antes de la cita conmigo, no para Perdón, después. doctora Yasmín, Ey, Luis, ¿por me qué, parece que es Luis así Antonio le borraron la Rubalcaba fecha? otra vez. Adelante, puede abrir su micrófono porque se cerró, perdón. ¿Ya alcanza a escucharse otra vez? ¿Ya todo bien? Ok. Todo bien. Ok, en las etapas del sueño tenemos que el sueño se va a formar por ciclos. ¿De qué va a estar conformado un ciclo de sueño? De un sueño no REM o no MOR, por las siglas en inglés o en español, y del sueño REM o MOR. El sueño no REM va a estar a su vez subclasificado por 3 etapas. En la actualidad, previamente se habían descrito 4, pero ya hace más de 10 años que están descritas solamente 3. La etapa N1, N2 y N3. Así de fácil y de sencillo. La etapa 1 va a ser la etapa más superficial del sueño, la etapa más ligera. ¿A qué me refiero con muy superficial? A un estímulo pequeñito se va a activar el cerebro o podemos tener nuestros ojitos dormidos todavía percibiendo un poquito la parte externa. En la etapa 2, que es la que más abarca el sueño, la que mayor porcentaje tiene entre el 40 y el 50% de todo el ciclo del sueño, va a estar caracterizada por 2 grafoelementos. ¿Cuáles son estos grafoelementos? Los que conocemos como usos y complejos K. Esta es actividad cerebral que nosotros valoramos en los estudios de sueño. Y la etapa N3 va a ser una etapa de sueño profunda, también conocida como etapa de sueño de ondas lentas. Y la segunda etapa, que es la que conforma el ciclo de sueño, es el sueño MOR o el sueño REM. Esta a su vez va a estar dividida por etapa fásica o tónica, dependiendo de la actividad muscular que tenga. Es una etapa donde se producen las ensoñaciones y habitualmente cuando se están produciendo las ensoñaciones, el cuerpo está en un estado de atonía muscular para no estar actuando y produciendo estos sueños. Esto es de forma muy general. Aquí les muestro cómo nosotros valoramos en la arquitectura de sueño o un hipnograma lo que son los ciclos fisiológicos del sueño, en especial en un adulto. ¿Cuánto tiempo va a durar un ciclo de sueño? De 90 a 120 minutos. Estos ciclos de sueño se van a ir repitiendo de forma continua durante la noche. Ni toda la noche es superficial, ni toda la noche es profunda, ni toda la noche es sueño no mor, ni toda la noche es sueño mor. Este ciclo se va a ir repitiendo de forma continua. Durante la primera mitad de la noche vamos a valorar que predomina el sueño no mor, en especial el sueño de ondas lentas. Y en la segunda mitad de la noche valoramos que predomina el sueño REM o sueño mor. Y aquí es donde vamos valorando. Este es un hipnograma fisiológico donde los ciclos se van repitiendo dependiendo de las etapas en las que vamos valorando.
Una de las preguntas más importantes que todos nos hacemos es ¿cuánto necesita el ser humano para tener un sueño fisiológico? Y vemos las variantes que existen desde que nacemos hasta que envejecemos. ¿Esto de qué depende? Pues claro, de la necesidad fisiológica de la etapa que está teniendo el ser humano, de la madurez o inmadurez cerebral que éste va teniendo. Pero también vemos que en el mismo grupo de edad hay diferentes recomendaciones. ¿A qué nos referimos con estos? Hay recomendaciones respecto a horas, o sea, lo que nosotros recomendamos como especialistas, pero también hay pacientes o hay personas que de forma fisiológica pueden salirse de este rango, tener un poquito más o tener un poquito menos de las horas que nosotros recomendamos y lo consideramos apropiado. ¿A qué nos referimos en apropiado? De que a pesar de que puede dormir 1 o 2 horas menos de lo que recomendamos o 1 hora más de lo que recomendamos, no tiene repercusión en sus actividades básicas y en su funcionalidad durante el día. Como vemos en los adultos mayores, en comparación de cuando son recién nacidos, pues el margen de horas es bastante amplio y bastante diferente. Entonces vamos a hablar en recomendación y en apropiado. A pesar de que duerma 1 o 2 horas menos de lo que recomendamos o 1 hora más, es totalmente aceptado, permitido y puede ser fisiológico. Y es ahí donde vamos a entrar a detalle. Vamos a empezar con la primera parte, que son los cambios fisiológicos en el sueño. Vamos a dividirlo en estas etapas, como es la arquitectura del sueño. La segunda etapa va a entrar en las características del ritmo circadiano y la tercera etapa en las hormonas que tienen relación con el sueño. Respecto a la duración del sueño, como ya lo comentábamos previamente, se conoce y se ha establecido que el tiempo en sueño se ha reducido en los adultos mayores. Eso no significa que va a suceder en todos, pero si sucede, que sepamos identificar de forma fisiológica qué es lo que está dentro del rango permitido. Se ha establecido, se ha descrito que más o menos por década, después de los 50, 60 años, puede ir ajustándose un tiempo de 8 a 12 minutos. Se ha marcado que en los hombres es de 8 minutos más o menos y en las mujeres de 10 minutos por década. Esto es lo que nos lleva a ver el cambio en el nivel de las horas como lo mirábamos en la gráfica previa. En esta imagen les quiero mostrar los cambios que suceden en el inicio y en el mantenimiento de sueño. Si bien lo pueden ver en la imagen que se presenta en la parte, en la letra A, es un corte que nosotros estamos viendo de forma saquital del tronco encefálico con los núcleos de hipotálamo principalmente. Estos núcleos son los que se identifican como reguladores de lo que son el ciclo del sueño y de la vigilia. Los núcleos que están marcados como rojos, que son el núcleo lateral del hipotálamo y el locus coeruleus, estos que están marcados como rojos son los principales núcleos promotores del estado de vigilia o del estado de despierto. Que a su vez vemos el núcleo que está marcado como más azulito, este es el núcleo de área preóptica promotora del sueño. Y estos núcleos a su vez van a ir sincronizados y regulados por lo que es el núcleo supraquiasmático, que tiene bastante importancia y relevancia, principalmente en el ritmo circadiano, que trabajamos en equipos para que todo esto se lleve de forma fisiológica. Cuando el adulto es joven, este efecto de núcleos se llama efecto flip-flop, como lo que son encender y apagar. ¿Para qué se lleva a cabo este efecto? Para el efecto de mantener vigilia, unos prendidos y después la señal, unos apagados, para promover el estado de somnolencia para iniciar el ciclo de sueño. Esto está bien regulado en un ciclo de 24 horas. ¿Qué es lo que se ha descrito en los adultos mayores? Que este ciclo, que este efecto de flip-flop está disminuido y que eso es lo que hace que el paciente principalmente empiece a tener cambios, no solo en el tiempo total de sueño, sino también en su inicio y en su mantenimiento. Ya hablamos sobre la duración. Ahora vamos a hablar sobre la latencia de sueño. ¿A qué me refiero con la latencia de sueño? Al tiempo que el paciente tarda en empezar a dormir una vez que llega a la cama con el deseo de ya dormir.
el paciente adulto mayor o la persona mayor, a pesar de llegar más temprano a la cama, su latencia está más prolongada, o sea, llego más pronto a la cama en una hora más pronto en comparación de los jóvenes, pero el tiempo en el que me tarda en dormir es más prolongada. ¿Cuál es el tiempo fisiológico que se ha descrito? De 15 a 20 minutos por máximo 30 minutos. En los adultos mayores esto se prolonga todavía más de 20, más de 30 minutos. Es una latencia prolongada que es fisiológica. Una vez iniciado el sueño, también asociado a estos cambios en el efecto de flip-flop de los núcleos promotores del sueño y de la vigilia, han propiciado que se presenten mayor aumento de despertares durante la noche. Si fisiológicamente una persona adulta puede tener un despertar en cada cambio de ciclo, ¿a qué me refiero de forma fisiológica? A que no tiene dificultad para volver a conciliar el sueño. En el adulto mayor, como cuesta más llegar a la etapa profunda dura menos, tengo más despertares y es fisiológico. Por lo tanto, la capacidad para mantener el sueño va a estar disminuida y esto nos puede llevar a que el paciente tenga una queja subjetiva de una mala calidad de sueño a pesar de cumplir con las horas. Entonces, son dos variables totalmente diferentes, la cantidad y la calidad. Entonces, a pesar de que cumpla con las horas que recomendamos, el adulto mayor puede tener una queja subjetiva de mala calidad de sueño. ¿Ok? ¿Por qué? Por la mayor cantidad de despertares. En esta otra imagen se ha descrito, en relación con lo que venimos comentando, los cambios que existen, pero por género. En la imagen que está marcada con la letra A, como lo ven, en rosa las mujeres y en azul los hombres, se ha encontrado un mayor deterioro a nivel cerebral, en las estructuras a nivel cerebral, en los hombres en comparación con las mujeres, especialmente en la parte de los cambios del sueño N3 o el sueño de ondas lentas, que como recordamos es un sueño profundo. En mayores de 70 años se ha encontrado una reducción alrededor del 50% en esta etapa de sueño profundo. Por lo tanto, el hombre adulto mayor de 70 años tiene mayor queja en comparación con las mujeres. ¿Por qué se ha descrito todo esto? Por los cambios que existen en el volumen de la materia gris y no solo en el tamaño, sino también en la parte o en la actividad metabólica. En los hombres se ha encontrado mayor pérdida de volumen y una tasa metabólica reducida, pero todo esto asociado de forma fisiológica. Igual, como lo comentábamos en la diapositiva pasada, los cambios que existen en los núcleos hipotalámicos, especialmente en la señal que existe en los núcleos de las neuronas del péptido intestinal vasoactivo, que van en relación con el núcleo supraquiasmático, y unas neuronas que expresan la galanina en el área preóptica. Todas estas áreas y todas estas estructuras, como las ven marcadas en la imagen como azulito un poquito más oscuro, se ha encontrado que tiene mayor deterioro en los hombres, especialmente a partir de los 70 años en comparación con las mujeres, sin que sea patológico. Todo esto es fisiológico y es importante que lo identifiquemos y que identifiquemos el por qué. Pasando igual a los cambios y entrando un poquito más a detalle de lo que sucede en las ondas lentas, nosotros en los estudios de polisomnografía, al momento de valorar la actividad electroencefalográfica, vemos que no solo cambian las características que hemos mencionado, sino también los grafoelementos, como son complejos CAS, usos y ondas lentas. Todos estos cambios se han asociado a estos cambios en específicos, como lo veníamos mencionando. La amplitud, la densidad de la onda N3 o del sueño profundo está principalmente relacionado con el volumen y con el grosor de la materia gris en las zonas que están pintaditas como azul, que son la corteza prefrontal media, el giro frontal medio y la ínsula.
Pero los cambios que encontramos en la etapa N2, como son en el uso y en los complejos Cas, están principalmente detectados por los cambios que existen en el hipocampo y en el cuerpo calloso, que son las áreas que están pintadas como rojito. Entonces, para hacerlo más sencillo, de una forma más breve y más resumida, en esta imagen lo vamos a concluir. Vemos en la parte de abajo la etapa de la edad. Conforme la edad van cambiando las etapas del sueño y vemos cómo va reduciendo la calidad del sueño, la latencia del sueño va aumentando. Vemos de forma significativa. Guaso significa los despertares que se tienen después de iniciar el sueño, como después de los 65 años van en aumento en comparación cuando se es joven. Respecto al sueño de ondas lentas y la etapa 1 y etapa 2, vemos que esta aumenta, pero el sueño de ondas lentas disminuye. Y respecto a la etapa del sueño MOR o sueño REM, se ha encontrado una reducción significativa hasta los 60-65 años. Pero después de esto, se ha mantenido un poquito mayor la estabilidad, esto de forma fisiológica. Cuando vemos que después de los 65 años todavía la reducción cada vez es más y más y más, esto nos podría orientar ya no solo a algo fisiológico, sino pensar que hay algo más agregado. Todos estos cambios que existen de forma en la arquitectura macro y micro, ¿se van a ver repercutidos durante el día? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el principal cambio que vamos a encontrar durante el día? Van a ser las siestas. A ver, un momentito. Ya, ok. ¿Qué es lo que va a suceder durante el día o cuál es el cambio del que más se van a quejar los adultos mayores? Es la presentación de siestas. Es importante que sepamos identificar una siesta fisiológica de la que no es. ¿Por qué una siesta fisiológica? Va a ser una forma compensatoria de los cambios que están sucediendo en la noche. ¿Qué cambios? Principalmente la fragmentación del sueño, el acortamiento total de las horas o la disminución de las horas que estamos teniendo en el sueño van a tener repercusión durante el día. Entonces, esta siesta fisiológica va a ser compensatoria. Es más frecuente que los adultos mayores presenten la necesidad de siesta en comparación de los jóvenes. Sabemos que en algunos países de forma cultural lo practican, pero es importante que identifiquemos qué es lo fisiológico. La mayoría de los adultos mayores arriba de los 70 años pueden presentar una siesta 3 a 4 días por semana, siempre y cuando sea una vez al día y que la duración no sea mayor a 30 minutos. Esto es lo que vamos a identificar con una siesta fisiológica, una siesta compensatoria. No es más de una vez al día, no dura mayor de 30 minutos o una hora y no repercute en las actividades del adulto mayor. ¿Ok? Entonces, siesta fisiológica, importante que la identifiquemos como forma compensatoria de todos los cambios que están sucediendo durante la noche. Esta es la primera parte de nuestra charla, de nuestra plática. Vamos a pasar a los cambios fisiológicos en el ritmo circadiano y en la homeostasis del mismo. En esta imagen presentamos lo que es el ciclo circadiano de una forma muy breve y muy resumida. En la primera línea o en el primer apartado vemos lo que conocemos como sincronizadores. El reloj molecular circadiano en los mamíferos, que es el núcleo supraquiasmático, es el principal reloj central que nos va a ir regulando el ritmo para regular el ritmo de los relojes periféricos. Nuestro principal sincronizador de forma fisiológica es la luz. Es el sincronizador fótico más potente y el principal conocido y establecido. Pero también existen otros sincronizadores que no son fóticos, como son mantener una actividad física diaria regular, mantener horarios regulares para nuestra alimentación. También pueden ser conocidos como sincronizadores no fóticos, que nos ayudan a regular nuestro ritmo circadiano de forma fisiológica, sí. Pero el principal va a ser el fótico,
el luminoso, que es el de día, y la luz del sol. ¿Para qué? Para activar a lo que es el núcleo supraquiasmático, y este a su vez va a activar el resto de los núcleos o el resto de los relojes que están de forma periférica para ayudarnos a coordinar el resto de las funciones que están descritas. Pero también tenemos que el ritmo circadiano va a ir regulado en una escala molecular. Esta escala molecular que nosotros conocemos son osciladores o marcadores moleculares que van a estar descritos de una forma de retroalimentación positiva y negativa. La retroalimentación positiva de un bucle positivo van a estar descritos principalmente por las moléculas del clock y el B+1, y la retroalimentación o negativa de un bucle negativo por el CRY y por el PER. Estos osciladores moleculares van a estar regulados también por el núcleo supraquiasmático, pero también tienen una forma de autorregularse por sí solos con este efecto de retroalimentación positiva y negativa. Y todo esto con la intención, pues, de regular de forma central y periférica, pues, todos los tejidos a nivel humoral, a nivel neuronal, y cumplir con todas las funciones que ya conocemos y están descritas. ¿Cuáles son los cambios que se han identificado principalmente en el adulto mayor o con el envejecimiento? Tenemos 3 características. Va a haber un avance en el tiempo circadiano, va a haber una amplitud de este ritmo circadiano disminuida y por lo tanto una capacidad reducida para adaptarse a cambios, y vamos a desglosar cada una de ellas. En el avance del ritmo circadiano, también conocido como avance de fase, está descrito principalmente por los cambios que existen en liberación de hormonas, resaltando la melatonina, y los cambios que existen también a nivel de la temperatura. Si vemos en la imagen donde dice la letra A, ese es un ciclo de 24 horas, de 0 a 24. Y la línea que tenemos identificada como continua es el ciclo que presentaría el adulto mayor de forma fisiológica. ¿Por qué está adelantado? Por la liberación de melatonina, que es un avance de fase, se libera de forma más temprana en comparación con los adultos jóvenes, y los cambios que existen en la temperatura. Este avance de fase se ha identificado como fisiológico a comparación con los jóvenes en 1 hora. Si de forma fisiológica la melatonina se libera 1 a 2 horas antes de la hora a la que vamos a empezar el sueño, en el adulto mayor 1 hora más. Y eso es fisiológico. Eso es lo que hace que el adulto mayor tenga como manifestación en su día la necesidad o la somnolencia más temprana en comparación que en los jóvenes. Pero a pesar de que su somnolencia es más temprana, si desea ir a la cama o va a la cama, el tiempo en el que va a tardar en empezar su sueño va a ser más prolongada. Recuerden que su latencia va a ser más prolongada. Y eso es lo que va a hacer que durante la mañana también tenga un avance de fase, o sea, su despertar sea más temprano de lo deseado o lo que es en comparación con los jóvenes, y por lo tanto su despertar en la mañana va a ser muy temprano, alrededor de 1 hora antes de lo que estaba programado, lo que va a dar una sensación subjetiva de me levanté muy temprano, me estoy levantando de madrugada y no estoy durmiendo lo suficiente, y realmente no es así. Simplemente su tiempo de sueño está recorrido. ¿Cuánto? Aproximadamente 1 hora. Entonces, ¿en qué se va a manifestar todo esto del avance de fase? Pues en el ciclo del sueño y la vigilia, como lo explicábamos, en los ritmos de la temperatura y en la secreción de las hormonas, principalmente la melatonina. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en la amplitud del ritmo circadiano? También vamos a ver que en comparación de los jóvenes, esta amplitud va a estar disminuida en las hormonas y en la temperatura principalmente. Como vemos en la gráfica, comparamos una persona joven, que es la línea azul, con una persona mayor, que es la línea roja. Vemos que el cambio de la temperatura es muchísimo menor en la curva de la amplitud en comparación con el adulto mayor, no solo durante el día,
sino también durante la noche. Y eso es lo que ha orientado al avance de fase que describíamos previamente o a mayores despertares durante la noche, en comparación con la melatonina que lo vemos igual en la parte inferior. Todo esto ha tenido una relación de forma muy estrecha con la actividad que realizan las personas mayores durante el día, sin que sea asociado a algo patológico, sin que sea asociado a una enfermedad. Por lo general, su actividad durante el día está disminuida en comparación con los jóvenes y esto es lo que ha orientado a que tiene relación la actividad que realizan durante el día disminuida, claro, con la calidad que están teniendo durante la noche en la amplitud disminuida del ritmo circadiano. No me cambia. Aquí está. Ligado a lo que es el ritmo circadiano o proceso C, así se conoce, va muy de la mano con la homeostasis del sueño o proceso S. ¿A qué nos referimos con la homeostasis del sueño? Esta va a ser generada por el tiempo de vigilia que vamos teniendo durante el día. A mayor tiempo de vigilia durante el día, la presión o la necesidad de sueño va a ir aumentando. Para cuando llegue la noche, esta presión esté aumentada y tengamos el inicio de sueño con una mayor presión de sueño, una mayor profundidad, un mayor tiempo, una mayor calidad. Se ha identificado de forma fisiológica que en el adulto mayor esta presión de sueño está disminuida y tiene sus factores que son los que vamos a describir. El hecho de mantener más despertares durante la noche, en especial en el sueño de ondas lentas o sueño N3, que hace fragmentación, también hace fragmentación y repercusión durante el día. El paciente tiene necesidad de esa siesta durante el día fisiológica y compensatoria, lo que hace que esta somnolencia, en lugar de ir de aumento con una presión homeostática de aumento, se vea fragmentada. Entonces la somnolencia que deberíamos de tener de forma acumulada durante el día para que esta curva sea alta, se ve fragmentada y no alcanza a llegar al pico como lo hacen las personas jóvenes. Por otro lado, a nivel molecular se ha encontrado cambios a nivel de la adenosina. La adenosina nos ayuda en este efecto de vigilia y sueño, en el flip-flop que hablábamos en un inicio en la charla. A mayor tiempo de vigilia, mayor acumulación de adenosina, que estamos despiertos, y cuando esta está acumulada, va a tener un efecto en sus receptores y entonces va a venir la señal del sueño. En los adultos mayores se ha encontrado de que a pesar de que libremente de forma extracelular la adenosina está aumentada, hay una disminución en los receptores de adenosina, especialmente en los A1. Existen A1 y A2, especialmente en los A1. Entonces tenemos la adenosina por ahí libre, pero los receptores están disminuidos, por lo tanto no tienen dónde actuar o dónde activarse, y eso es lo que repercute en el que la presión de sueño no esté tan elevada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar de queja con nuestros adultos mayores? Mayor despertares durante la noche de 2 a 3 veces más en comparación con las personas jóvenes, y todo es esto asociado a los cambios fisiológicos que estamos describiendo en este momento. En esta imagen les resumo un poquito sobre los cambios que hemos hablado de forma detallada en el ritmo circadiano y en la presión de la homeostasis. Como mencionábamos al inicio de esta segunda plática de la charla, los cambios que se han descrito de forma fisiológica en los adultos mayores en el lente ocular, como son el engrosamiento, ha hecho que la percepción o la recepción del estímulo fótico, que es el más importante, esté disminuido. A su vez, la señal llega con un efecto de disminución en el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj central, lo cual se va a manifestar en una expresión disminuida de la arginina vasopresina, del polipéptido intestinal vasoactivo, por lo cual esta va a ser la principal manifestación que va a ayudar a que el ritmo circadiano tenga
una reducción en la amplitud de onda. Y si tenemos una reducción en la amplitud de onda en nuestro reloj principal, va a haber una reducción en la amplitud de onda en el resto de los relojes periféricos, como lo muestra en la imagen, a nivel cerebral, a nivel de las glándulas, a nivel de la temperatura, en la actividad, en nuestro metabolismo y claro, a nivel hormonal. Concluyendo de forma fisiológica, pues las alteraciones que hemos marcado: avance de fase, 1 hora más o menos, disminución en la amplitud y me cuesta adaptarme a los cambios en especial cuando son cambios de zonas horarias. Todo esto ocurre de forma fisiológica y ahora sabemos por qué. Y vamos a pasar a la tercera parte que queremos desarrollar, que son las hormonas que están involucradas en el sueño principalmente, que ya hemos venido desarrollándolas durante la charla. Y así tenemos tiempo para nuestras preguntas. Son 4 hormonas las que se ha encontrado mayor relación con el sueño y con los cambios fisiológicos que hemos ido describiendo durante toda la charla, y son principalmente la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, el cortisol y la melatonina. Sabemos que de forma fisiológica la hormona de crecimiento tiene cambios en el adulto mayor. De forma fisiológica, en un adulto joven y en los niños especialmente, tiene una liberación con mayor potencia, con mayor intensidad y con más frecuencia, más picos de liberación durante la noche. Esto se ve modificado en los adultos mayores y de forma fisiológica, 1 hora a 2 horas después de que empiece el sueño, empieza la liberación y empiezan los picos. En el adulto mayor se ha encontrado esta disminución tiene mucha relación con la etapa del sueño profundo o el sueño de ondas lentas. ¿A qué se refiere esto? A menos sueño de onda lenta, menos liberación de hormona de crecimiento, y viceversa, a menos liberación de hormona de crecimiento, menos sueño de onda lenta y mayor despertar. Esto es de forma fisiológica y lo hemos encontrado descrito y lo sabemos ampliamente. Respecto a la hormona estimulante de tiroides, esta tiene un patrón circadiano que va fluctuando durante el día. Inicia estable durante el día, empieza a aumentar discretamente al final de la tarde y va a tener un pico máximo en el inicio del sueño, para que el resto de la noche tenga una disminución y esté baja durante la mañana. Pero también se ha encontrado la relación de forma fisiológica en los adultos mayores respecto al sueño de ondas lentas o al sueño de N3. Una vez que identificamos que el sueño de ondas lentas está disminuido, esto ha tenido relación con el aumento de la TSH durante la noche y por lo tanto mayor despertar. En lugar de que la TSH esté gradualmente disminuida, se ha encontrado que ha tenido picos de aumento de forma fisiológica y esto tiene relación con la disminución del sueño de ondas lentas. Entonces, ¿cuál va a ser la queja? Aumento de despertares durante la noche, que ya sabemos que van a ser fisiológicos, siempre y cuando el adulto mayor tenga la capacidad de volver a conciliar el sueño. Y las hormonas que ya conocemos más ampliamente y que más identificadas están y más estudiadas respecto a los cambios del ritmo circadiano son el cortisol y la melatonina. El cortisol tiene su ciclo bien establecido durante el día y durante la noche. Empieza su pico máximo durante la mañana. ¿Para qué? Para mantenernos más alertas, para estar listos durante el día. Se mantiene alto durante el día, pero ya por la tarde empieza a disminuir. ¿Para qué? Para que cuando empiece el sueño, pues no tengamos el estímulo del cortisol. Pero en la mañana sabemos que tiene un avance de fase que se libera 1 hora antes de lo que lo hacen las personas jóvenes, lo cual propicia que nuestro despertar por la mañana como adultos mayor sea antes de lo deseado, 1 hora antes.
Este aumento del cortisol o este avance de fase también tiene relación con la etapa del sueño profundo o sueño N13 y que propicia mayor despertar, pero la característica principal del cambio que vamos a identificar en el cortisol va a ser el avance de fase, ¿ok? Y por última, la melatonina, que es la que ampliamente se ha descrito en relación con el ritmo circadiano, también tiene su ritmo bien establecido. Su regulador principal va a ser el estilo fótico, la luz y la oscuridad. Este cambio es el principal sincronizador o la principal señal que se recibe para la liberación de la melatonina. De forma fisiológica, se empieza a liberar 1 a 2 horas antes de la que vamos a dormir, recordando que en el adulto mayor todavía le sumamos 1 hora extra por el avance de fase. Se mantiene aumentada durante la noche. ¿Para qué? Para ayudarnos con el mantenimiento y con la profundidad del sueño. Esto en personas jóvenes. En los adultos mayores vamos a tener el avance de fase. La liberación de melatonina va a estar disminuida por los cambios que ya escribimos, por los cambios en el núcleo supraquiasmático a nivel celular y a nivel estructural, y por lo tanto no solo se va a liberar más temprano en la tarde para darnos la somnolencia, sino que en la mañana el pico de melatonina, que debería estar alto para ayudarnos en el mantenimiento y en la profundidad, pues también va a estar repercutido. Se va a terminar de liberar antes o va a disminuir mucho antes, y lo que va a propiciar el avance de fase también por la mañana. Entonces, ¿cuáles son los cambios que nos deberíamos de quedar? Disminuye durante la noche, durante el día se mantiene sin cambios, pero es de las que contribuye principalmente a la fase adelantada, junto con el cortisol. ¿Ok? Y para cerrar la charla, me gustaría dejarles estas conclusiones para alcanzar, todavía tenemos tiempo, muy buen tiempo para las dudas y las preguntas. Recordándoles que los cambios fisiológicos en la arquitectura del sueño micro y macro podrían repercutir en el estilo de vida de las personas mayores, no precisamente de forma patológica, pero sí va a repercutir en ellos, y a su vez el estilo de vida va a tener una repercusión en los cambios de sueño de forma fisiológica. El envejecimiento está descrito que está asociado con ritmos circadianos menos robustos, al igual que presión homeostática de forma fisiológica, y estos a su vez van a contribuir a los cambios en la arquitectura del sueño que mencionábamos. Orientar a los adultos mayores sobre las medidas de higiene de sueño va a ser la primera intervención que vamos a recomendar. ¿Para qué? Para mantener una cantidad y una calidad en el sueño en los adultos mayores sin necesidad de que presente un trastorno. ¿Ok? Con esto cierro la charla. Deseo que haya sido provechosa académicamente y bien recibida por todos. Y aquí estamos para las dudas y las preguntas. Muchas gracias, doctora Yasmín. Excelente. Pues, ¿qué podemos decir? Tenemos algunas preguntas, pero bien establecida la disminución de la melatonina, los cambios fisiológicos, la enfermedad, la degeneración. Pero aquí tenemos algunas preguntas para que podamos, en lo que otras personas mandan. Nos responden que respecto a las personas que durante su vida laboral dormían entre 2 y 4 horas, y se refiere que eran funcionales, esto es muy poco, aunque sea dormidor corto, pero está. Y después de la jubilación, ya lo consideran inaceptable, de mala calidad y cantidad de sueño. ¿Cómo se ven influidos estos cambios respecto a cambios del sueño solo por envejecimiento, no patológico? Realmente el hecho de que haya tenido esos hábitos desde joven ya es patológico. Aunque no tengamos una queja subjetiva de un mal rendimiento durante el día, es un dormidor corto, es una privación de sueño, y la privación de sueño es patológica. La privación puede ser tanto en calidad como en cantidad. Por el número de horas que comenta, está claro, ya es una condición patológica. Evidentemente, entramos en un ritmo en condición social y de actividad laboral que nos mantiene activos,
pero está muy lejos de lo fisiológico ese número de horas. ¿Por qué ponemos más atención cuando envejecemos? Porque ya no tenemos este estímulo de la actividad que nos trae acelerados, pero no porque ahora se haya convertido en patológico, venía patológico desde antes y tarde que temprano va a haber manifestaciones en el cuerpo, ¿no? A nivel físico, a nivel mental, a nivel anímico. Entonces, entre menor actividad tenemos durante el día, mayor atención tenemos a todos los cambios que venimos presentando, pero no porque se presenten ahora, sino porque vienen desde antes. Y lo que estamos viendo ahora son las complicaciones del mismo. Es correcto. Muy bien. Agregaría dentro de las repercusiones, cómo impacta en la funcionalidad y la calidad de vida de las personas mayores esta privación del sueño, doctora. Pésimo, pésimo, yo pésimo, así, ya. La privación del sueño, tanto en calidad como en cantidad, está descrita. Alteraciones a nivel cognitivo, menos atención de memoria, mayor riesgo de trastornos de estado de ánimo, de ansiedad, depresión, mayor riesgo de accidentes, mayor intentos de suicidas también. A nivel cardiovascular, privación de sueño tiene mucha relación con hipertensión, arritmias y mayor riesgo de infarto. A nivel metabólico, tiene mucha relación con mayor riesgo de sobrepeso, diabetes, resistencia a la insulina. En el sistema de defensa está descrita la privación del sueño con mayor riesgo de exposición a procesos infecciosos o que cuando las adquirimos nos cueste mayor la recuperación, a menor efecto de vacunas cuando sí las adquirimos, la creación de los anticuerpos está disminuida solo por la privación de sueño. Entonces, realmente esto no está escrito solo en jóvenes, también en mayores. Y esto agregando la privación de sueño, que por lo general cuando hay esta manifestación o esta queja del trastorno es porque el adulto mayor viene ya de la mano junto con otras comorbilidades y son detonantes, mayor riesgo de fármacos, por lo tanto mayor de riesgos o efectos adversos de lo mismo, ¿no? Es una cascada impresionante la que se desencadena por esto. Bien, por si tenían algún otro pretexto para no buscar el sueño o no hogar, la Sí, privación de sueño. Es la privación sorprendente de... cómo la importancia del sueño y del puro hecho, lo comentaste al principio, una tercera parte de nuestra vida es sueño y es la parte en la que nos recuperamos. Entonces, Así importante, a es. mí también me gusta, ¿sabes qué? Comentar lo que es un síndrome geriátrico, ya sea el insomnio por un extremo o la somnolencia excesiva La por el otro. somnolencia excesiva, así es. Ambas tienen causas y tienen consecuencias similares a los síndromes geriátricos. De hecho, se puede considerar Totalmente. como un síndrome geriátrico. Un síndrome O- geriátrico, así. Otra de las preguntas es que dice, si se ha fragmentado el sueño de manera crónica al grado de invertir el ciclo de sueño-vigilia, ¿qué estrategias se pueden hacer para llevar a un sueño más típico? Aquí voy a adelantar un poco. Esta es la plática del trastornos de ritmo circadiano que va a estar en Sí. 2 o 3 meses, pero si les quieres dar una probadita de todo lo que es el ritmo circadiano, ya lo mencioné en tu sesión, Yasmin, pero adelante. Sí, claro, es un trastorno de sueño, ya no es nada fisiológico. La inversión del ciclo, la principal causa, pues es un trastorno del ritmo circadiano. Todos los trastornos de sueño, el paso número 1 son las medidas de higiene de sueño. Difícilmente vamos a encontrar una regulación, un equilibrio o una estabilidad en el sueño brincándonos este paso. ¿A qué me refiero brincando con este paso? Si de forma inicial entramos luego con medicamentos sin tener las medidas de higiene de sueño o sin insistir y dejarlas muy claras, el beneficio que podemos darle al paciente es poco. Y claro que tenemos que identificar, es un trastorno del ritmo circadiano asociado ¿a qué? A malos hábitos del dormir, que es la causa más frecuente, asociado a otras comorbilidades, asociados a efectos de fármaco. Por eso es importante que dentro de nuestra valoración logremos hacer una historia clínica de sueño, que la historia clínica de sueño por sí sola nos puede llevar una valoración bastante extensa. Entonces, donde sepamos identificar, ¿tiene trastorno de sueño, sí o no? Y una vez que identificamos que sí, poder indagar de eso. Pero la respuesta a tu pregunta sería, el primer paso son las medidas de higiene de sueño. Una vez que se llevan a cabo al menos
hay que llevarlas a cabo 4 semanas para poder evaluar si el paciente tiene una respuesta o no y entonces considerar si amerita el apoyo concomitante de otras terapias, como serían terapia psicológica, terapias de restricción en cama, conectivo conductual o medicamentos. Ya son detalles muy específicos de la intervención que hacemos como somnólogos, pero el paso número 1 son las medidas de higiene de sueño y esas deberían de ir impresas para todos junto con sus recetas. Así. Gracias. Fíjate que aquí hace una pregunta muy interesante y esto pues con evidencia reciente. Nos pregunta Leonel Villa, ¿existe alguna fase del sueño en la cual el sistema linfático, es correcto, se encuentra más activo? Recordando que dicho sistema actúa durante el sueño, relevancia con la patología de tipo de neurodegenerativo. Recordarás esta relación que hay recientemente encontrado con la acumulación de proteína tau, ¿verdad? Pero adelante, Yasmin. Sí, bien lo dijo correctamente, no es sistema linfático, es sistema linfático. Este sistema que nos ayuda a depurar todas las toxinas mientras estamos en el descanso. Y se ha encontrado que la mayor función es justo en las etapas de sueño profundo, principal en N3 y en el sueño MOR. Por eso el hecho de que de forma fisiológica el adulto mayor tenga reducción en estas etapas es lo que lo hace como propenso a las otras enfermedades, pero no significa que por eso vaya a suceder. Entonces, algo en lo cual pues insistimos e identificamos o queremos identificar de forma temprana es si existe la presencia de un trastorno, pues que nosotros podamos valorar. Este trastorno de sueño me está indicando ya un deterioro mayor a nivel cognitivo o viceversa, ¿no? ¿Qué fue primero, una cosa o la otra? Pero sí, sí está descrito en las etapas de sueño profundo, principalmente la etapa de sueño N3 y la etapa de sueño MOR, que tiene relación con la parte de atención, con la parte de consolidar memoria, también con la parte de estado de ánimo, con la capacidad de seguir aprendiendo por la etapa de desecho. Eso sí está descrito y establecido y ahorita la relación que se está intentando identificar es ver si los detectamos de forma temprana, ¿será que podemos incidir por ahí un poquito más en la enfermedad neurodegenerativa? Es donde se intenta impactar, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces cuando ya identificamos este trastorno marcado, por lo general es porque la enfermedad neurodegenerativa pues ya está establecida. No hemos identificado un marcador así de forma muy temprana que nos ayude con esta parte. Pero sí, sí está establecida. Esas son las etapas. Ajá. Muchas gracias, excelente. Bien, aquí nos preguntan algo sobre sueño patológico, pero creo que una respuesta breve pudiera ayudar para seguir porque ya hay varias preguntas, Yasmín, y es Ya. de que qué patologías podrían estar relacionadas con mayor número de siestas al día de lo fisiológico, más de lo anormal, entiendo que es más de lo normal de las siestas. De la somnolencia diurna excesiva, ¿con qué se relaciona? Ok. De las causas que se han identificado y que son más frecuentes, trastornos respiratorios del dormir, principalmente la apnea obstructiva de sueño, tiene mucha repercusión durante el día, es una somnolencia excesiva diurna, es de las más frecuentes. Efectos de medicamentos, por mucho, es de las más frecuentes. La prescripción inapropiada es algo que no se nos debe olvidar y considerarlo. Y se ha descrito una parte importante donde a mayor necesidad de siesta y mayor somnolencia durante el día, es un marcador de deterioro cognitivo. Algo cognitivamente no se está compensando que hace que durante el día el paciente sienta la necesidad de más sueño para querer compensar, pero ya no de forma fisiológica, sino de forma patológica. El insomnio también tiene esta característica. ¿Qué es lo que pasa con el insomnio? Que lo vemos muy frecuentemente. Pues que va en relación de la mano con afectación de estado de ánimo, ansiedad y depresión. Entonces, un mal descanso, ya sea que no logremos conciliar o no logramos mantener el sueño que cumpla con las características de insomnio, lo vamos a ver no porque el paciente nos lo diga por queja de noche, sino por en el día los familiares están viendo cómo tiene esta somnolencia excesiva, en cualquier lugar se está durmiendo, aunque esté interactuando o incluso empieza a caerse por la somnolencia excesiva que tiene. Entonces, trastornos respiratorios del dormir, efectos de medicamentos,
trastornos neurocognitivos e insomnio. Yo creo que son las que podríamos resaltar un poquito más de las que están descritas en los adultos mayores. Agregaría síndrome de piernas inquietas, también frecuente en el adulto mayor, después de las que acabas de comentar, ya en quinto lugar. Nos comenta, también nos preguntan, pacientes con incontinencia urinaria o incluso poliaquiuria, ¿qué estrategia se podría implementar para mejorar los ciclos de sueños? Me imagino que es más bien con nictámero de más de 2 o 3 ocasiones, o nicturia. Adelante. La principal medida que hacemos con ellos es identificar el por qué se está produciendo esa manifestación. Es muy frecuente que sea efecto de medicamento. Los diuréticos en la noche, por más sorprendente que lo escuchen, existen diuréticos indicados en la noche. Entonces, ver lista de medicamentos podría ser la misma intervención para identificar las causas. La restricción de líquidos al menos 2 horas antes de irnos a la cama es una de las intervenciones que nos ayudan y está comprobado que disminuye. Pero si no identificamos una patología que nos esté produciendo eso, pues también nos vamos a quedar cortos. Voy a hacer un paréntesis en esta parte. El trastorno respiratorio del dormir, principalmente la apnea obstructiva de sueño, tiene característica en el adulto mayor de hacer estos despertares por la queja de despertarse a orinar y no lo estamos pensando. He tenido pacientes con despertares de 8 a 10 veces, pero es una de las manifestaciones que se dan por una apnea obstructiva de sueño que está descontrolada, que está severa. Y una vez que logramos tratar y que logramos controlarla, disminuye en cantidad impresionantemente. Entonces, disminución de líquidos al menos las 2 horas antes de irnos a la cama. Para eso debemos de tener programado nuestro horario habitual de irnos a la cama. Checar la lista de fármacos, evitar estos fármacos, en especial los diuréticos o los estimulantes durante la noche para disminuirlo y tener horarios programados para ir a la cama. Si el paciente tiene necesidad de despertar 1 o 2 ocasiones por la noche, es importante que les hagamos recomendaciones en la parte visual para disminuir el riesgo de caídas. Y una de las recomendaciones que podrían hacer, más que prenderles el foco que les estimula toda la habitación, es ponerles luz de sensor en el piso, de forma que el paciente cuando pone los pies en el piso, prende el caminito de la luz, sabe a dónde ir y ya no tiene riesgo de caídas porque sí es visible, pero no le estamos fragmentando el sueño prendiéndole toda la luz del cuarto. Y una vez que regresa a la recámara, levanta los pies del piso y eso hace que el sensor ya no detecte movimiento y también se va a apagar cuando el paciente. Entonces son de recomendaciones como muy específicas que podrían ayudar y a orientar a mejorar la calidad de lo que está sucediendo. Pero lo más importante es identificar la causa o las causas que están produciendo este tipo de despertares. Es correcto. Además de la apnea del sueño, sabes que me ha tocado muy frecuente y que luego no se investiga ansiedad. Ansiedad en generalizada, la ansiedad nocturna. Pues el adulto mayor, lo que comentaste, tiene un sueño muy fragmentado, poquitas ganas, se levantan y ya después no se pueden dormir y están pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ah, bueno, voy al baño. También Voy es al otra de baño, las... sí, en Exacto. especial en los pacientes con una queja de trastorno neurocognitivo, ¿no? Y sí. Sí, muy, muy Bien, frecuente. nos hace un comentario, Caterine, que dice que para la privación de sueño, las medidas de higiene de sueño pueden mejorar la calidad del sueño nocturno. No es fácil, pero sí se puede implementar el hábito, pues es que es nuestra herramienta de trabajo, es la que Justo. mejor. No sé qué opinión tengas sobre esto, pero estoy de acuerdo en que sí funcionan. Sí, es la medida número 1 y es importante que se lo hagamos saber al paciente. Si nos brincamos esta medida y queremos intentar como algo de mayor intervención, como decíamos, de fármacos, sin tener la intervención 1, que son las medidas de higiene de sueño, nuestra intervención se queda corta. El beneficio que les estamos dando es corto y es poco y no es de mantenimiento. Y cuando hacemos una intervención en los hábitos, eso es lo que nos garantiza que va a ser por más tiempo, va a tener mayor beneficio y pues vamos a tener menos riesgos de efectos adversos que con los farmacológicos. No porque no se utilicen, pero por escalón número 1, la principal intervención que podríamos hacer es esa, las medidas de higiene de sueño y explicárselas. Nos podemos llevar una consulta explicándoles una por una lo que es una medida de higiene de sueño y de qué se trata y del por qué se trata. Y una vez que los hacemos conscientes,
tanto a los pacientes como a los familiares, claro que el impacto que se puede tener es de forma muy positiva. Sí, claro que sí. Muy bien. Aquí una pregunta interesante. Dice que si una persona recuerda sus sueños, ¿nos indicará una mala calidad de sueño? No. Esto depende de qué momento se está llevando, en qué momento del sueño se está llevando las ensoñaciones. La mayoría de las ensoñaciones o los sueños se producen en las etapas del sueño moro, el sueño REM. Y este tiene una característica fisiológica de predominar en la segunda etapa de la noche, o sea, en la madrugada, ya cuando vamos a despertar. Entonces, si la ensoñación se está produciendo cerca del momento del despertar, es más frecuente que el paciente tenga un recuerdo de esta ensoñación que se está produciendo. Y es fisiológico, claro que sí. Ujú. Sí, también sabes que a mí me gusta explicárselo a los pacientes. Es en la etapa de entre un sueño REM, sueño profundo y que despierta para volver a iniciar. Son esas Ajá. pequeñas etapas de transición entre el sueño REM y nuevamente la fase uno que El recuerdan. ciclo. Es por Ajá. eso que luego recordamos sueños. Decimos, este era un sueño un poco loco porque de repente estaba en la playa y luego estaba jugando fútbol Y y acá. recuerdan ese pedacito y al cabo de la media mañana ya se nos olvidó. Ya se nos Y bueno, olvidó. si son pesadillas, bueno, ese sí no se te olvida. Y es Sí, porque no claro, sucede en REM. digo, eso Es es lo una, desagradable, pero sí es fisiológico y es por esto, por la característica de los ciclos de sueño de forma fisiológica, claro que sí. sí, mira, una pregunta interesante también de investigación reciente dice que si existen protocolos cronopotenciadores probados en adultos mayores con privación de sueño crónica. Recordar los cronopotenciadores, pues son los no farmacológicos y los farmacológicos que incluyen luz, ejercicio, pero yo creo que esto en respuesta a la pregunta previa de la calidad de sueño, pero adelante, Yasmin. Sí, claro, se han hecho muchos estudios porque es más fácil quererse tomar una pastilla que potencie todo a tener los cambios en el hábito. Hasta ahorita no se ha recomendado ninguno de forma fisiológica que diga este es el que va a potenciar, este va a ser nuestro cronomarcador que va a regular todo. Y el que sí está comprobado tal cual como lo describimos de forma fisiológica, pues es el estímulo fótico. No porque no tengamos otros estímulos, pero el de mayor potencia es el estímulo fótico y si es con luz solar, una vez que está potenciado este, el momento de la oscuridad va a ser el efecto del flip-flop, el efecto del sueño y la vigilia, el efecto de encendido y apagado. Este es el que mayor eficacia a nivel central ha tenido y tenemos los otros periféricos, pero tampoco son farmacológicos, son la actividad cotidiana, regular actividad física y mantener los horarios de alimentación junto con todo. Pero si la pregunta va dirigida a algo farmacológico, nada que tenga evidencia ni que esté comprobado. No hasta este momento, no. Exacto. Agregaría nada más para rematar que el uso de la melatonina como cronobiótico Mm, tampoco tiene evidencia científica, no para el insomnio crónico, sí para el trastorno de ritmo circadiano, pero no para exacto, los crónicos. O sea, exacto. dejemos de usar melatonina en pacientes con un insomnio de años o que están tomando benzodiazepinas. Es algo que también potencializa la polifarmacia. Sí, Muy bien. totalmente. O el tipo de melatonina que están usando luego, ¿no? En dosis indiscriminadas o que están diluidas y concentradas con otros ingredientes y pues no. Tampoco vemos el Exacto. beneficio que estamos buscando cuando sí lo estamos buscando. Ujú, así Bien. es. Una pregunta también innovadora dice que si podemos confiar en los relojes inteligentes para la calidad de sueño. Ahí tengo mis comentarios, pero Ya sé, adelante. tengo mis reservas, pero que digo, qué Sí, bueno que hicieron la pregunta. No, ojalá, decimos nosotros, ojalá, ojalá en el sentido de si realmente estuvieran avalados y fuera confiable, pues tendríamos una mayor facilidad de medir el sueño. Para medir el sueño tiene que cumplir con características. ¿Cuáles son las características? Actividad electroencefalográfica, actividad de oculograma y actividad de electromiograma, que son las características de forma general con las que cumple un estudio de polisomnografía. Los equipos inteligentes como los relojes, que son los que se han puesto de moda, no tienen la capacidad de detectar estas características. ¿Qué es lo que me detectan? Pulso y un poquito por ahí de nivel de saturación. Entonces, intenta
detectar, dependiendo el nivel del pulso, o intenta detectar, dependiendo el nivel de saturación, en qué etapa de sueño estamos. Pero realmente está muy lejos de poder medir lo que realmente sucede en sueño, no solo en cantidad, sino en calidad. Entonces, por eso tenemos unas reservas, por eso no está avalados, por eso no están aprobados. Y si así fuera, pues claro que sería algo bastante fácil de utilizar, más personas tendrían acceso a poder ver la parte de la arquitectura de sueño, y para nosotros como somnólogos sería una herramienta muy valiosa, pero no, hasta ahorita realmente no cumple con las características que necesitamos para evaluar el sueño realmente en su complejidad y en las características que necesitamos, ¿sí? De acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? En los 80s, cuando empezaba todo esto de sueño, mis maestros, el doctor Reyes, ¿sabes qué decía? Las actigrafías es lo que Ah, actualmente tienen los relojes inteligentes. sí, la Básicamente, pulsera el y el incremento del sensor tono de pulso y ver y cómo la... tal vez el movimiento. Estas actigrafías con eso hacían a veces diagnósticos, pero básicamente eran de microdespertares. Actualmente, pues Es, ya los tenemos a la mano, pero claro, nunca será una polisomnografía, ni siquiera exacto. ver las etapas de sueño, pero pudiera ser tal vez algo cercano. Lo que sí es que luego confunden mucho a los pacientes, más que beneficiarlos, los preocupan más. Sobre todo estos, quien los Eso. usan más, son los ansiosos. Eso es lo que sucede, es una desinformación. Algo positivo que podríamos ver como somnólogos es decir, pues bueno, te preocupaste, qué bueno que viniste a una consulta y vamos a hacer una valoración, ¿no? Realmente, pero Es sí correcto. es una información que está modificada. Por eso, porque no ha cumplido con las características que necesitamos para evaluar, pero claro que puede por ahí despertar alguna situación, si la curiosidad, la ansiedad, la preocupación y buscar un especialista, pues adelante, claro que sí. Exacto. Ujú. Esta la voy a responder yo. Dice que si el sector salud tiene suficientes laboratorios de sueño, no. Ni el No, sector y salud yo, ni el sector privado. ni el Ni, privado. exacto. Sí, es En este lamentable. sentido, bueno, afortunadamente el IMSS tiene convenios en casi todos los estados para que se les puedan hacer, desafortunadamente, poligrafías. Pocas hacen polisomnografías, tengo entendido Campeche, Puebla, porque son contratados diferentes a los de infra, pero Sí, solamente los utilizamos principalmente, 90%, para trastornos respiratorios del dormir. Acuérdense, la polisomnografía para un paciente con insomnio no es lo indicado, es solamente que sospechen de algún trastorno muscular o respiratorio. Y aquí viene ujú. otra respuesta que de entrada te digo no, pero me gustaría que la respondieras con el peso de geriatra que eres, que es si está indicado diazepam para el adulto mayor para dormir. Ay, Dios mío, así ya era raro que no preguntaran sobre las benzodiazepinas. Ok, El es siguiente mes importante. vamos a hablar de insomnio y ahí se va a ampliar esto, Sí, pero sí, 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 lo siempre vamos a es hablar, bueno, recurrente. se va a tocar el tema muchísimo más a detalle. Dentro del insomnio, igual como lo hemos comentado en los previos, el paso número uno son las medidas de higiene de sueño, identificar la causa o las causas que están propiciando el insomnio. Por mucho va a predominar el trastorno de ansiedad y depresión, y lo que más está avalada es la terapia cognitivo-conductual por mucho. Ese es paso número uno. Si no se tiene una respuesta al paso número uno, o el paciente rechaza el paso número uno, porque también sucede, entonces consideraremos la terapia mixta. ¿A qué nos referimos con la terapia mixta? Es donde agregamos la terapia farmacológica. Y de la terapia farmacológica vienen los brazos y vienen las vertientes. Existen recomendaciones, ¿no? De fármacos sedantes. ¿Cuáles son los fármacos sedantes que más se han utilizado? Los fármacos Z o no benzodiazepínicos. De las benzodiazepinas existen marcadas cuáles sí están recomendadas, y el diazepam no es una de ellas. De toda la lista que tenemos de las benzodiazepinas, no es una de ellas. La Tenemos los peor. antipsicóticos que tienen un efecto sedante, tenemos los antidepresivos que también tienen un efecto sedante, y también tenemos la otra familia donde entrarían pregabalina, gabapentina. O sea, tenemos varias vertientes, tenemos varias familias de sedantes que podríamos utilizar para una terapia mixta. Pero específicamente a tu pregunta, en las benzodiazepinas, el diazepam no. Y una vez que sí están indicados, están avalados solamente por tiempos cortos, o sea, como médico y como somnólogo,
tienes esa capacidad de decir, ok, lo iniciamos, está indicado, pero yo mismo lo sigo y yo mismo lo retiro. No es para que se quede de forma definitiva. ¿A qué me refiero con tiempos cortos? Están descritos de 4, máximo 8 semanas. ¿Cuál es la intención de sí usar esta potencia de sedante cuando sí se amerita? Pues es darle tiempo al medicamento que se va a quedar de mantenimiento, que por lo general es el efecto del antidepresivo. Es importante, no solo como geriatras, sino también como somnólogos, que identifiquemos la parte de la potencia con otros medicamentos, no porque no estén aprobados, sino por los efectos adversos que estos mismos van potenciando. Pero la pregunta directa, ¿la familia benzodiazepina se pueden utilizar? Sí, pero el diazepam no es de los que están avalados ni los que están aprobados, y una vez que sí lo consideremos, deben de ser tiempos muy cortos y con vigilancia, totalmente. Es correcto, muchas gracias. Dos últimas preguntas. Una parcialmente ya la contestamos, indicaciones de polisomnografía, que era problemas respiratorios y problemas musculares. En aras del tiempo, Yasmín, la última pregunta. Dice que si hay, dice que algunos pacientes reportan que ciertos medicamentos provocan pesadillas, por supuesto. Principal causa de pesadillas en el adulto mayor, SAOS y medicamentos. Pero, Y ¿cuáles serían medicamentos. algunos de estos, Yasmín? Tenemos algunos betobloqueadores que nos pueden producir estos, es importante. La mezcla de algunos antidepresivos con los betabloqueadores son otros de los efectos importantes. O sea, realmente todo el fármaco que actúa a nivel cerebral, sean antidepresivos, sean antipsicóticos y sean sedantes, pueden producir estos efectos de pesadillas. Y de los que se salen en efectos a nivel cerebral, betabloqueantes tenemos algunos que son marcados, algunos analgésicos también los tenemos marcados, pero no por sí solos, por lo general es cuando existe la potencia de varios. Y cuando existe la potencia con la presencia de algún otro trastorno de sueño que predomina por mucho el trastorno respiratorio para dormir. Es importante que cuando el paciente tenga la queja de la pesadilla, nosotros identifiquemos si recientemente iniciamos un medicamento que pueda tener relación o realmente la pesadilla es manifestación de algún otro trastorno. Por ahí les voy a comentar trastorno conductual del sueño, amor, que ya lo hablaremos también dentro del temario, que esa es la característica, son sueños muy vividos, son sueños muy desagradables y por lo general, dice uno, va descartando algunas otras causas y tenemos la sospecha de esta, pero sí, sí existe por mucho, Sí. sí, claro, y valorar el beneficio. ¿Realmente se lo quito para que tenga disminución o es de forma temporal y va a pasar el efecto de lo de la pesadilla? Ajá. ¿Sabes de cuál me toca con frecuencia? Y esto es venlafaxina, mirtazapina, que son sueños vívidos, te lo refiere el paciente. Es Vívidos. que siento que lo estoy viviendo, ¿verdad? Y He algunos visto más con la antibióticos, mirtazapina que con la venlafaxina, incluso no solo en mayores, también en un poco jóvenes, me jóvenes, dicen, sí. o sea, es muy desagradable, esa es la característica de la pesadilla. Entonces, por eso me gustaría dejarles esa parte clave. Si la pesadilla empezó a tener queja justo después de que iniciaran el medicamento, sí, ahí encontraron el culpable. Así, sí, sí es. Sí, Sí. sí es. Y bueno, Ajá. recordarles que justo este tema me corresponde a mí, me encanta a mí la farmacología y mucho en sueño. El último tema del curso de sueño va a ser fármacos Fármaco. en el sueño, entonces va a estar interesante. Y bueno, ¿sabes qué? Otro, ya para terminar, digo, nos apasiona a ti y a mí el sueño, no Así quisiéramos que aquí nos que se vayan a vamos a quedar dormir, otra hora hablando. pero las quinolonas, oye, ciprofloxacino, Sí, pero levofloxacino, insomnio, pesadillas, y luego preguntan sí. por qué no pueden dormir, ¿verdad? Que la ventaja ahí con ellos, les digo yo, es solo unos días, no es el efecto muy corto. Y mezclar Exacto. las quinolonas con algunos analgésicos también he visto la potencia. Le digo, no se preocupe, es un efecto muy corto y esa es la característica, terminamos y pasa. Pero ya cuando se queda de mantenimiento es cuando la queja pues ya es más desagradable y tiene mucha repercusión en la calidad de día. Mucha, Exacto. sí. Bueno, sin más, gracias a todos por acompañarnos. La siguiente sesión va a ser en martes por nuestro ponente, que es internacional. Va a ser del curso de electrocardiografía para geriatras. No se lo pierdan. También hay muchos temas muy interesantes. Compartan, inviten. Acuérdense que esta es para todos. Y bueno, el siguiente martes tendremos la sesión. Yasmín, muchas gracias. Nos podemos hablar toda la noche de sueño, pero tenemos que dejarle algo a los siguientes ponentes en los siguientes cursos. Sí, Buenas va a noches a estar muy todos. Recuerden que esto va a enriquecedor. estar grabado en YouTube y en Spotify en los canales de la academia.
Buenas noches a todos. Buenas noches y gracias a todos. Hasta luego.